Hola, mi nombre es Rubén Alejandro Dillon, soy Partner Technical Specialist para IBM, para la región de Argentina, Paraguay y Uruguay, y este es uno de los videos que conforma el entrenamiento técnico para lo que es la solución API Connect. Esta es la agenda que nos va a acompañar en el workshop. En este caso puntual, en este video, vamos a estar viendo un poco la tendencia de qué es lo que está sucediendo alrededor de las APIs. Y el próximo paso va a ser ya empezar con el hands-on. Vamos a construir nuestra aplicación y vamos a probar nuestra aplicación para que veamos un poco de qué se trata básicamente una API. Eh, Luego vamos a discutir por qué se requiere alguna herramienta de administración de APIs para entrar directamente qué es API Connect. Vamos a hablar de sus componentes, modelos de despliegue, patrones de despliegue, es decir, cómo desplegar dependiendo de mi necesidad los distintos componentes que conforman la solución. Vamos a hablar un poco de los distintos gateways que soporta API Connect y vamos a terminar con lo que sería solicitar el trial de API, o sea, de API Connect, y a partir de ahí ya en el segundo video empezaremos a trabajar de cómo conectamos nuestra aplicación que utiliza APIs contra API Connect, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de una introducción de cómo llegamos en el momento que estamos, ¿no? Básicamente, cómo llegamos a que las APIs tengan una relevancia en el mundo que hoy vivimos. Básicamente todo esto empezó con la idea de la transformación digital y la transformación digital nos llevó a utilizar determinados mecanismos para poder conectarnos con la información y que lo que antes se hacía en forma personalizada, bueno, ahora se puede hacer a través de un browser, a través de una aplicación, etcétera. Y las formas en que las aplicaciones empezaron a buscar esa información y llegar hasta donde están los datos, eh, evolucionó en lo que hoy conocemos y hoy utilizamos bajo lo que son las APIs. La evolución va a continuar, los estudios indican que el crecimiento va a ser cada vez más grande, que también viene de la mano de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere de tener información para poder tomar decisiones, para poder dar respuestas. Una de las maneras que realiza esta extracción de información y de datos es a través de las APIs. Obviamente, el gran consumo y la utilización y la necesidad de conectarnos con los datos a través de APIs llevó a que básicamente tengamos un nuevo problema que está basado en que los hackers hoy por hoy están enfocados en atacar las APIs. Cuando uno ve documentación, por ejemplo, esta documentación habla de lo que pasó en el 2021 y fue expuesta el informe en el año 2022 por mayo, hablaba ya que para aquella época el tráfico web, el 31% era APIs. En ese mismo documento habla que los ataques en la web, el 30% están destinados a las APIs. Y cuando se les preguntó a las grandes empresas si han experimentado algún incidente en los últimos 12 meses, casi el 80% confirmó de que hubo un problema de seguridad alrededor de las APIs. Yo no me quedé tranquilo, entonces lo que hice fue buscar un informe más reciente. Yo esta documentación la estoy publicando en julio del 2025. Lo más reciente fue esta documentación del 2024 donde específicamente se habla de la seguridad de las APIs. O sea, está apuntado el informe en esta problemática. Y ya en este momento habla que el 71% del tráfico de la web está relacionado con las APIs. Yendo un poquito más allá, las empresas de un mediano porte cuentan con aproximadamente más de 600 APIs, de las cuales muchas son conocidas por ellos
y normalmente en el documento habla de que hay un gran porcentaje de APIs que el cliente no tiene ni idea de que existen, pero que están disponibles y que están para ser consumidas. Y el tráfico de llamadas por año es de 1,5 billones. ¿Sí? Eso es lo que pasó durante el 2023. Imagínense en el 2025 lo que estará sucediendo. Bien, pero obviamente esto lo escuchamos por todo lado, la apificación, que APIs hay por todos lados, que cualquier cosa que nosotros hagamos, detrás quien soporta lo que estamos haciendo son APIs. Pero, ¿qué es una API básicamente? ¿Qué es una API? Básicamente es alguien que está entre medio de los recursos, los datos donde yo quiero obtener información y mi aplicación y los usuarios básicamente. O sea, ese mediador lo que me está ofreciendo de alguna manera es que las organizaciones que ponen los datos, que ponen la información, mantengan el control, tengan métodos de autenticación para asegurarse que quien consume esa información sea quien queremos y de alguna manera mantengamos lo que tiene que ver con la seguridad de lo que estamos ofreciendo, que básicamente es información que está dentro de mi red segura, con lo cual son datos importantes, con lo cual es algo que tenemos que estar seguros de quién lo está consumiendo. Si vamos un poquito más abajo, bueno, ¿qué es la API? La API es Application Programming Interface, que es una colección de operaciones remotas, es decir, yo como usuario quiero ejecutar un, no sé, un agregar un registro, consultar un registro, borrar un registro, son todas operaciones remotas que están del otro lado, ¿sí? O sea, obviamente están en un servicio remoto. Y a partir de ahí empiezan conceptos, ¿no? O sea, quiénes son los API providers, básicamente quienes exponen los datos. Y quiénes son los API consumers, los que básicamente consumen los datos, que puede ser un desarrollador, que puede ser un usuario que consume los datos a través de una aplicación. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a construir toda mi infraestructura para poder empezar a jugar con las APIs. Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a construir la aplicación y vamos a construir una API para ver básicamente de qué se trata todo esto. Entonces, partes de lo que vamos a estar haciendo en esta primera parte es crear la infraestructura donde va a correr toda la aplicación, que básicamente son al menos tres máquinas virtuales. Después hay una parte opcional que si lo quieren hacer sería una cuarta máquina virtual para poder utilizar una bóveda de recursos, de secretos, pero no importa. Pero básicamente a grandes rasgos la primera parte va a ser la construcción de estas tres máquinas virtuales que lo que vamos a tener son dos servidores Apache y un servidor MySQL donde van a estar los datos. Vamos a construir la aplicación. La aplicación es algo sencillo donde vamos a tener un frontend donde corre la aplicación, que la aplicación es tan simple como la posibilidad de poner un identificador de cliente y eso lo que va a hacer es hacer una llamada a una API, que la API va a hablar con el motor de base de datos para retornarme la información del cliente que yo estoy solicitando. Y obviamente lo que vamos a estar es testeando y jugar un poquitito con la aplicación. Entonces a grandes rasgos, el cliente va a ser nuestro propio dispositivo, nuestra propia máquina. Con un browser vamos a conectarnos a la aplicación que va a estar corriendo en un frontend, que va a estar corriendo en un Apache con JavaScript. Y la pantalla va a ser básicamente el grafiquito que se ve ahí arriba, que es consulta de cliente, donde yo pongo el identificador de cliente y un botón para ejecutar la consulta. Esa consulta va a ser a través de una llamada de una API a un servidor Apache. Ese Apache va a tener PHP y lo que va a hacer es realizar la consulta a donde está la base de datos de clientes, que va a estar corriendo en una base MySQL, en un tercer servidor. Ese servidor obviamente va a buscar información del registro que estoy buscando de un cliente en particular.
Obviamente la API es la que va a estar retornando y voy a tener los datos de ese cliente en particular que estoy solicitando. Mi recomendación es que se construyan una tabla como esta, donde por un lado van a estar las direcciones IP, tanto pública, privada, de las máquinas virtuales que yo he utilizado mientras construí este workshop. Y lo que yo hago normalmente es construir cuáles son las direcciones públicas y privadas de las máquinas que yo voy a estar utilizando en este momento. Entonces, por ejemplo, en la documentación que la vamos a ver en el GitHub, dice de que, no sé, mi servidor de frontend donde está mi aplicación, la dirección pública es 169.59.190.191. Bueno, pero en este momento mi infraestructura para construir la aplicación tengo otras direcciones IP. Por ejemplo, mi frontend es la dirección pública es 162.133.132.49. Entonces la idea de esto es que cuando ven en la documentación la dirección pública del frontend, en la documentación va a apuntar a la 191, entonces yo lo que voy a hacer es convertir esa dirección por mi dirección real actual. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Con las tres máquinas virtuales que tienen ustedes, cuál es la dirección pública que tienen ustedes, la dirección privada, y básicamente ir reemplazando. Si van a ir con la parte opcional de construir el Vault, genial, ahí tienen la dirección IP. Y si quieren utilizar Instana dentro de toda la solución para ver el tráfico y para ver lo que está sucediendo con la aplicación, etcétera, también pueden hacer el workshop de Instana. En el workshop de Instana crean su tenant de Instana y a partir de ahí pueden hacer cada una de las partes donde yo muestro cómo trabajar con Instana para ver qué es lo que pasa con la aplicación. En el caso puntual del ejemplo que yo estoy teniendo acá, yo normalmente lo que hago es el frontend ponerlo en un data center. Por ejemplo, en este caso era un data center que estaba en Tokio y el API server y el backend estaba en la costa este de Estados Unidos para simular una situación real donde mi frontend puede estar en cualquier parte del mundo, pero mis datos están en el on-premise en mi data center. Entonces, la idea es ese caso puntual de poder mostrar que las cosas están separadas y pese a que están en una parte del mundo y la otra parte del mundo está el backend, el tiempo de respuesta es relativamente rápido y lo van a ver. Bien, lo que yo voy a hacer al principio es mostrar un poco de dónde saco la información y les voy a ir contando las cosas que deberían hacer para hacerlo mucho más rápido y que no el video sea eterno. Entonces básicamente toda la documentación va a estar en el GitHub, mi GitHub, eh, donde normalmente si veían la parte de Instana también lo van a ver, pero básicamente van a la parte de APIC, dentro de la parte de APIC al primer documento, ahí explico un poco la situación, las direcciones IP que yo utilizo, que básicamente lo que está en la tabla que les contaba hace un rato, las direcciones IP y las configuraciones que ustedes deberían tener de sus propias máquinas, cada uno qué es lo que va a tener, la cuarta máquina virtual si queremos utilizar Volt, qué es lo que vamos, para qué lo vamos a usar Volt, ahí está explicado. Entonces lo primero es mi motor SQL. Básicamente una de las cosas que yo tengo en todas mis máquinas virtuales es que el único puerto abierto es el 8080, con lo cual todo lo que voy a construir generalmente lo que hago es rutearlo al puerto 8080. Entonces lo primero es instalar el MariaDB, habilitarlo, cambiarle el puerto por el cual escucha MariaDB, reiniciar el motor, a partir de ahí crear la base de datos, crear un usuario con la dirección IP. Fíjense que ahí está mi dirección IP cuando construí la aplicación. Bueno, esa dirección IP la deberíamos cambiar por la que tienen ustedes. Crear la tabla y insertar dos registros en la tabla de base de datos. Si utilizo un firewall, bueno, ¿cómo mato el firewall? Eh, y bueno, hay validar si el archivo de configuración ya fue cambiado con el cat que está mucho más arriba. Luego lo que vamos a hacer es jugar con el segundo servidor. Si este es el primer servidor, que sería el backend, ahora el segundo servidor es donde va a estar corriendo la API, que es un Apache con PHP. Entonces lo que vamos a hacer es instalar el Apache, que es el HTTPD, y vamos a instalar PHP y el cliente de MySQL para poder conectarme. Detrás de eso lo que voy a hacer es
que el PHP, o sea, que lo que el HTTP, o sea, el Apache, vea el puerto 8080, voy a crear el virtual host y lo que estoy haciendo es, bueno, si hay firewall, abrir el puerto, systemctl enable para levantar el servidor y ahí ya estoy construyendo la aplicación, o sea, lo que es la API, que básicamente lo que hago es validar que en la llamada de la API estoy entregando un identificador de cliente, que el identificador de cliente tiene que ser una variable numérica. Y ahí está la conexión contra el motor SQL. La dirección IP del MySQL, que obviamente tienen que usar la de ustedes. API User y API Pass es el usuario y el password que hemos creado, que están ahí en la base de datos. Clientes DB, el nombre de la base de datos. 8080 al puerto que estoy escuchando. Si yo no le pongo el puerto, va a ir a buscar un MySQL al puerto normal. Y ahí hay básicamente validaciones y chequeos de que haya podido conectarme a la base de datos. ¿Qué es lo que hago? Un select de distintos campos de la base de la tabla clientes, donde el ID cliente es igual a el ID de cliente que he pasado, y así sucesivamente. Una vez que hacemos eso, ahí vemos la idea. Yo tengo esa dirección IP, mi dirección IP actual es otra. Entonces lo que voy a hacer es modificar. Esa era la dirección IP original. Bueno, tengo que poner mi dirección IP actual, que es la dirección IP que estoy utilizando. Con curl localhost y pegarle a la API puedo validar que mi servidor API está conectándose con el motor SQL y básicamente me da el mismo resultado. Localhost, o sea, obviamente porque es donde está corriendo mi API. Bueno, esa es la dirección pública y ahí es donde puedo empezar a probar con el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3 obviamente va a salir porque tengo un error. ¿Sí? El puerto 8080 como siempre, barra API, barra clientes.php, que es el archivo que hemos creado recién. Y me quedaría construir el frontend. Entonces, para construir el frontend, instalo el Apache, o sea, el HTTPD. Instalo también un componente, un módulo que es para poder utilizar el proxy. Le digo también de que quiero cambiar el puerto, que quiero el 8080, y ahí estoy haciendo las configuraciones puntuales del proxy para no exponer la dirección IP, para no poner en la llamada que diga HTTP 169, que tenga todos esos datos. Por mejores prácticas generalmente es poner algo que no sea sencillo, porque todo esto está en JavaScript, y que no sea sencillo, que sea entendible por el usuario final. Entonces, bueno, ahí lo que hago es el etcd conf httpd.conf, es básicamente el archivo donde está la información del proxy request y básicamente todos esos datos que hemos agregado. Vemos que está en el puerto 8080, firewall como siempre. Lo que hago es habilitar el Apache, y lo que voy a hacer es crear propiamente la aplicación, o sea, el index.html, que cuando yo llamo a este servidor al puerto 8080 es lo que me va a estar respondiendo, que es básicamente esa interfaz donde dice consulta de clientes, donde tengo que poner el identificador de cliente, y lo que debería hacer es llamar a la API, hablar con el motor de base de datos. ¿Qué es lo que hace? Básicamente eso. O sea, ahí pongo el identificador, tengo el botón que va a llamar a una función, que la función es básicamente la llamada del API. Y obviamente chequear que los datos, o sea, si está el cliente, si encontré un cliente o no lo encontré, etcétera, etcétera. La llamada básicamente está ahí, es el fetch, y ahí está el proxy, que es básicamente el API proxy, que me va a reemplazar todo el texto que habíamos visto, clientes.php, y el identificador, o sea, el valor que yo le voy a estar dando en la interfaz gráfica. Sí, que básicamente esa es la función propia de proxy que tiene el Apache.
Ahí lo que tengo que modificar es básicamente mi dirección, es esa en lugar de la 169, 59, etcétera, que esa es la que está en la documentación, pero mi dirección real en mi máquina actual es la que tengo en la tablita. Entonces voy a tener que cambiar la 169, 59, etcétera, por la dirección que tiene mi máquina en estos momentos. ¿Sí? Ahí el 169, 59, 164, 213 hay que cambiar por la dirección pública que tiene mi servidor actual, que es esa 141, 163, 176. El mismo abajo. Bueno, si vamos a la dirección IP pública del frontend y apuntamos al 8080, vamos a tener una interfaz como la que estamos viendo en el gráfico. ¿Sí? Entonces ingresamos un ID de cliente, sabemos que tenemos dos clientes solos y si hay algún error, obviamente nos va a reportar el error. Sí, podemos utilizar alguna otra herramienta como para pegarle y preguntarle al API, como hicimos con el curl, con lo que querramos hacer, cuál es la dirección IP, cuál es el puerto, después barra API-proxy barra clientes.php, signo de pregunta, etcétera. También podríamos ir a la parte de la herramienta Developer Tools del Chrome y lo que hacemos es que cada vez que ejecutamos podríamos ir a ver dónde se encuentra la llamada, etcétera. ¿Sí? API proxy, clientes, fíjense que no está expuesta toda la dirección. Y por ejemplo abajo respondió de que status 404 not found, ¿sí? Donde dice en la consola. Bien, algo para aclarar. En JavaScript básicamente, el comando fetch que hemos utilizado, fíjense de que no hemos definido qué, o sea, qué método, qué operación quisimos hacer por defecto. La documentación habla de que si yo no defino la operación o el requerimiento, se asume que es un get. Ya vamos a ver más adelante donde vamos a poner algunos parámetros como algún header o algo por el estilo. Vamos a escribir el método y bueno, ahí en el método puede ser get, put, lo que sea. Y ahí por ejemplo hay un ejemplo donde el primero es un get, por defecto es un get, está todo muy bien.
Pero por ejemplo, el segundo ejemplo de lo que estoy haciendo es un post y ahí yo ya estoy explicando de que estoy haciendo un fetch básicamente a la misma, no sé, a otra API, pero con un método específico que es la parte de post. Ok, hasta acá tenemos una aplicación, estamos utilizando APIs y acá el tema puntual es básicamente por qué necesitamos una herramienta de administración de APIs. Básicamente cuando uno empieza a exponer y empieza a tener un gran número de APIs, uno empieza a tener que empezar a tener cuidado con ciertas cosas, o sea, cómo manejo el ciclo de vida de las APIs, cómo controlo quién accede, cómo lo securizo, o hago todo ese trabajo manual, o me apoyo de alguna herramienta bien establecida que me pueda ayudar con un montón de cosas puntuales como las que vamos a ver adelante. Parte de esos problemas es básicamente quién está consumiendo, quiero descubrir las APIs que existen, quiero monitorear qué es lo que pasa con mis APIs, quiero planificar y crear mis APIs desde el punto de vista de quien construye las APIs, las quiero probar antes de publicarlas, las quiero securizar, las quiero manejar y en algún momento las quiero matar. O las quiero, no sé, una nueva versión, etcétera, etcétera. O sea, básicamente lo que es el ciclo, lo que es el management de las APIs, involucra todo ese tipo de situaciones que tengo que cubrir o me tengo que sentar a ver cómo resolverlo y me tengo que sentar a utilizar determinadas aplicaciones y determinadas, no sé, proyectos open source o construirlos para hacer todos estos procesos y todos estos ciclos. Es ahí donde IBM API Connect es una herramienta que me ofrece todas esas, todos esos pasos con el manejo de todo lo que tiene que ver con las APIs. O sea, API Connect se basa en 4 pilares importantes. El primero tiene que ver con crear las APIs y poder testearlas. Luego manejarlas, que básicamente manejarlas es empaquetarlas, o sea, ofrecerlas de alguna manera, publicarlas, promoverlas, reusarlas. También me permite segurizarlas, ¿sí? O sea, me permite distintos métodos para poder securizarlas. Y finalmente, y no como último, porque no es que sea menos importante, pero es sumamente importante el tema de socializar, que es básicamente que los desarrolladores y que la gente, los proveedores que van a consumir mis APIs, sepan qué APIs hay, conozcan cómo utilizarlas, conozcan desde el punto de vista de seguridad eh, los distintos modelos que yo puedo utilizar de acuerdo a, no sé, a distintos planes, no sé, plan Gold, plan Silver o como lo quisiera llamar, que me va a referenciar, no sé, la cantidad de llamadas por minuto, día, semana, mes, lo que sea, que yo quiera medir cómo se consumen mis APIs. Normalmente es importante saber si la herramienta que yo estoy escogiendo es la herramienta adecuada y si va a soportar el día de mañana el tráfico que esperemos. Obviamente todo el mundo tenga muchísimo tráfico, con lo cual va a generar muchísimo negocio para todas las organizaciones. Entonces, desde ese punto de vista, API Connect no es una herramienta que nació hace 1 o 2 meses. O sea, acá distintos casos, o sea, primero, las últimas 9 veces, los últimos 9 años, Gartner siempre la puso a API Connect allá arriba, en lo que son los líderes. Si vemos la última, que fue en el Q3 del 2024, hace como 6 meses, no más que eso, fíjense quiénes son los líderes. Es IBM y Software AG. Que básicamente hoy Software AG es parte de IBM. O sea, no importa la herramienta que estemos escogiendo, estamos ahí arriba. O sea, no hay mejor herramienta en el mercado que API Connect y la herramienta de Software AG. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. Cuando los clientes escogen un producto, tratan de buscar lo mejor que hay en el mercado. Básicamente hoy día, API Connect hace 9 años es lo mejor que hay en el mercado. Como un ejemplo, y no buscar una empresa que está en Hong Kong o una empresa que está en algún lado del universo, podemos tocar Movistar de Argentina. Movistar de Argentina
utiliza API Connect desde el 2018. Estamos en el 2025, mitad de año. La gente de Movistar nos dice de que hoy día está recibiendo 50 millones de llamadas de API por día. Fíjense si no es una herramienta confiable. Fíjense los números que maneja este tipo de herramienta. En el caso de Movistar, lo que ellos utilizan, es decir, aquellos que tienen telefonía con Movistar y que utilizan la telefonía de Movistar y utilizan la aplicación Mi Movistar para transferir minutos o para comprar paquetes o para lo que sea desde cualquier dispositivo, lo que está detrás es API Connect. O sea, todo lo que queramos hacer desde nuestro dispositivo móvil, en el medio está API Connect. ¿Cómo es la arquitectura de API Connect? Básicamente API Connect tiene una serie de componentes y que es como está basada en contenedores, en Kubernetes y es Cloud Native. O sea, lo bueno es que uno puede cada uno de esos componentes distribuirlos como uno quisiera. Pero básicamente, ¿qué hace cada una de estas cosas? El API Manager es la interfaz gráfica, la interfaz normal a la cual todos vamos a acceder y todos vamos a trabajar. Ya después vamos a ver, cuando digo todos, quiénes son básicamente quienes van a consumir el API Manager, o sea, la consola del API Manager. Por un lado tenemos la parte de analítica, que es el que me va a informar y recolectar toda la información de lo que está sucediendo con las APIs. Por otro lado tenemos el portal de desarrollador, donde socializamos, donde los desarrolladores y los terceros se conectan y conocen qué APIs existen, qué planes existen, etcétera, etcétera. Y finalmente, y lo más importante básicamente, el API Gateway. El API Gateway, lo importante de esto es que lo podemos instalar donde se nos ocurra. Generalmente un gateway debería estar cerca de los datos, entonces lo podemos montar en una nube, lo podemos montar en el on-premise, lo podemos montar donde querramos. ¿Sí? Ya vamos a hablar de que hay distintos API Gateway, etcétera, etcétera. Pero básicamente llévense esta idea. Estos son los 4 componentes importantes: el API Manager, la parte de analítica, el portal de desarrollador y los gateway. Lo importante de todo esto es que mientras los gateway estén vivos, las API funcionan. Yo puedo tener totalmente caído todo en mi control plane, que mi control plane básicamente es la parte de analítica, API Manager y Developer Portal. Lo puedo tener todo caído, pero mientras yo tenga el data plane, que son los API gateway, funcionando, a mí no me interesa. Las API siguen funcionando y siguen proveyendo servicio. Obviamente no voy a poder controlar las APIs, no voy a tener analítica, no voy a poder crear algo, pero mis APIs siguen funcionando. Cuando hablaba de que son distintos componentes y que todo el mundo va a trabajar con el API Manager, bueno, básicamente quiénes son y quiénes actuarían en cada una de las conexiones. No sé, si soy un desarrollador, puedo obviamente ir al API Manager y al portal de desarrollo. Si soy un Community Manager, voy a ir al portal de desarrollo y voy a ir al API Manager. Si soy el API Lifecycle Manager, voy a ir al API Manager y voy a ir al portal de analítica para saber quién lo consume, etcétera, etcétera. Básicamente es quién utilizaría cada una de estas consolas. Cuando hablo de despliegue de API Connect, lo primero que tengo que entender es que API Connect corre sobre un clúster de Kubernetes. ¿Sí? O sea, la alta disponibilidad, los componentes, etcétera, necesita un clúster de Kubernetes abajo. ¿Clúster de Kubernetes cuál? El que quieran. Un Kubernetes Vanilla, un Rancher, un Tanzu, un lo que quieran. Puede ser un OpenShift tranquilamente. Ah, pero yo no tengo conocimiento de clúster de Kubernetes, no quiero instalar un clúster de Kubernetes. Ok, tenés una infraestructura con VMware barra Broadcom, tenés un vSphere, un vCenter. Ok, bárbaro. Bajate las OVA, o sea, las imágenes, los templates, y ahí está todo lo necesario para poder levantar los distintos componentes y sin que te estés preocupando de configurar el clúster y la complejidad que podría llegar a tener trabajar con un clúster de Kubernetes. Pero llévense el concepto de API Connect funciona arriba de un clúster de Kubernetes.
Cuando digo llévense ese concepto es que básicamente la disponibilidad de mi API Connect está basada en Kubernetes. Si yo tengo 3 nodos, dependiendo de la arquitectura, podría tener 3 API Manager, 3 Developer Portal, 3 Analítica, 3 API Gateway. Podría tener Data Powers, que son básicamente los gateway en máquinas virtuales separadas de mi infraestructura. Es totalmente dinámico y yo puedo construirlo como quiero. Ahora van a ver, hay un sinfín de configuraciones dependiendo de lo que yo quiero y dependiendo cómo lo quiero, si lo tengo entre 2 sitios, si lo tengo con un clúster extendido, etcétera, etcétera. Vamos a pasar rápidamente, pero la idea es que se lleven el concepto de que hay distintas formas de implementar la arquitectura. Recordemos siempre lo que dije en unos slides atrás. Lo más importante es que los gateways estén vivos. El resto de los componentes, si se caen o si se pierde el clúster, la realidad es que no importa. Lo que importa es que los gateways, que son quienes tienen la inteligencia y quienes saben qué hacer con las APIs, estén vivos. Este es un ejemplo. Todo lo que vamos a ver en los ejemplos tienen 3 colores: el verde, el grisecito y un amarillito. Donde si ven verde es porque la máquina está viva. O sea, máquina, básicamente un contenedor sería, no es una máquina. Si está gris es que no está disponible. O sea, en el sentido de que si entro en una contingencia, recién ahí se levanta. Y si está en amarillo es que no está disponible, pero está replicando la información. Entonces, si yo quiero un despliegue en alta disponibilidad con 3 zonas de disponibilidad, yo lo que voy a tener son las 3 zonas de disponibilidad y voy a tener cada uno de los componentes desplegados en cada una zona de disponibilidad. Si, por ejemplo, imaginemos, no sé, esto es un data center en Azure donde yo tengo 3 zonas de disponibilidad y a la gente de Microsoft se le ocurre mañana a las 3 de la mañana la zona de disponibilidad 1 se va a caer. Ok, a mí no me importa porque tengo la zona de disponibilidad 2 y 3, lógicamente. Pero ¿qué sucedería si no, yo no quiero tener tantos componentes? Yo lo único que quiero tener es una única zona de disponibilidad y todos los componentes en esa zona de disponibilidad. Ok, mañana a las 3 de la mañana se me cayó toda la infraestructura. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando definimos un pattern de despliegue, una arquitectura, bueno, cuáles son los pros y la contra. Vamos a otra arquitectura. Lo único que me importa es que el API Manager esté vivo, obviamente que los gateways estén vivos, y el Developer Portal y en Analítica quiero tener una única copia. Obviamente si mañana a las 3 de la mañana la zona de disponibilidad 2 se cae, no me preocupa porque tengo todo en la zona 1 y tengo también una réplica en zona 3 del manager y el gateway. Pero bueno, si la zona de disponibilidad 1 a las 3 de la mañana se cae, bueno, lo que yo debería hacer es mover lo que sería el Developer Portal y el Analítica en cualquiera de las otras zonas de disponibilidad y bueno, no pasaría nada. Pero si yo no estoy enterado y se cae la zona de disponibilidad 1, ok, el API Manager sigue vivo, los gateways siguen vivos, pero no voy a tener el portal de desarrollo y no voy a tener la parte de analítica. Si yo tengo 2 sitios, puedo optar porque los gateways estén vivos. Cuando los gateways están vivos, la recomendación es que cada sitio tenga su propia analítica. Por eso, generalmente lo que normalmente se recomienda es, si yo tengo gateway vivo y quiero tener la analítica, tenerla ahí pegada. Y después, como la otra opción, podría tener el manager y el developer portal vivo en el sitio 1 y en el sitio 2 lo tengo como un warm standby, es decir, voy teniendo copia, sitio 1 se me muere, tomo la decisión de que el sitio 1 se murió, levanto el sitio 2, el manager y el developer portal y sigo operando. El gateway ni se enteró ni le interesa, el gateway siempre siguió operando, la analítica del sitio 2 sigue operando, no tiene ningún tipo de problema. Cosas para tener en cuenta, que si yo quiero replicar, la latencia entre los data centers tiene que ser menor a 80 milisegundos. Yo puedo tener 2 sitios, 3 zonas de disponibilidad en cada sitio. Puedo optar por tener los gateway y la analítica viva en el primer sitio,
gateway vivo en el segundo sitio. La analítica la puedo tener en call, o sea, apagadas. Y en el caso del eventual, el sitio 1 se me muera, levanto la analítica del sitio 2, etcétera. Lo pasaría lo mismo lo que decíamos en el Warm Standby para lo que es API Manager y Developer Portal. Lo tengo replicando contra el sitio 2, se muere el sitio 1, tomo la decisión que el sitio 1 se murió, sitio 2 levanta, y ahí levanto lo que son el API Manager y Developer Portal, y obviamente debería levantar la analítica y demás, y ahí viviría la nueva estructura. Misma idea anterior, nada más que tengo un clúster extendido para los gateways. Es decir, si yo estoy vivo en los dos sitios, se me murió un gateway del sitio 1 y bueno, yo necesito tener siempre 6 gateways. Esa es la idea de tener un clúster extendido. Entonces, ahí entra en juego otras cosas, donde si yo quiero tener múltiples data centers como un clúster extendido, la latencia tiene que ser menor a 10 milisegundos. Sigo teniendo la latencia de 80 milisegundos para lo que estoy con el Warm Standby. Y básicamente los API Gateways siguen vivos, no importa lo que haya sucedido. Mismo, tengo la misma estructura, nada más que no tengo todo replicado. El manager, el portal y la analítica, lo tengo en una zona de disponibilidad sola. Y Warm Standby del otro lado, esos componentes. Puedo tener todo sitio 1 vivo, todo sitio 2 apagado. Puedo tener la misma estructura pero con un clúster extendido para lo que es los gateways. Como ven, es un sinfín de configuraciones. De acuerdo a la configuración va también la arquitectura de cantidad de máquinas, cantidad de cosas que se necesitan. Depende del modo de suscripción, me va a importar la cantidad de máquinas o no. Si yo elijo una suscripción por llamadas, por API calls, no me interesa la cantidad de máquinas virtuales. Sí me va a interesar si escojo una suscripción por VPC, donde yo tengo que contar cores, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una discusión. Una vez que estemos seguros que la plataforma es lo que necesito, ok, esa discusión es natural y va a salir cuando se arme la arquitectura. Cuando hablaba de toda la plataforma, hablaba de que los gateways pueden haber dos tipos de gateway. El gateway, el Data Power API Gateway y el Data Power Gateway. O sea, cuando elijo uno, cuando elijo otro, básicamente si el cliente, si ustedes actualmente ya son usuarios de Data Power, la recomendación es que sigan utilizando el Data Power Gateway tradicional. Si ustedes no están utilizando o están utilizando y necesitan convivir entre los dos porque quieren sacar provecho a ciertas funcionalidades del Data Power API Gateway, bienvenido. O sea, existen las dos opciones. Diferencias entre los dos mundos no son muchas, pero hay ciertas configuraciones específicas, como por ejemplo de la política de OAuth, políticas nativas y algunas políticas condicionales, como por ejemplo el tema de switch o no switch, pero básicamente el resto es muy parecido, ¿sí? Bien, continuamos con el hands-on. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener nuestra aplicación ya corriendo, lo que vamos a hacer es levantar API Connect y vamos a empezar a consumir API Connect en el medio de la solución. Entonces, hoy por hoy tengo mi aplicación ya corriendo y lo que voy a hacer con mi aplicación es sumarle la parte de API Connect. ¿Qué quiere decir esto? Lo normal sería que yo tengo API Connect, que puede estar en la nube, puede estar donde yo quiera implementarlo, y como mis datos están en el data center donde está el API server y el database server, el data power debería estar en ese data center. Y yo tengo mi frontend debería hablar con el data power y las políticas y todas las configuraciones del data power vendrían del API Connect. En el mundo que vamos a estar utilizando, que es el trial que está levantado en AWS, tiene ciertas limitantes y una de esas es que el data power está en AWS, no lo podemos montar en donde yo tengo mis datos. Entonces lo que va a suceder es que mi frontend
va a tener que apuntar al data power que está en la nube y el data power hará de un proxy contra mi infraestructura que está en un data center donde tengo mi API server y el servidor de base de datos al lado. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un trial de 30 días de API Connect. Lo particular de nuestros trial es que no necesitan tarjeta de crédito, no necesitan absolutamente nada. Lo único que necesitan es una cuenta de correo. Lo que yo siempre recomiendo es créense una cuenta de correo temporal de Hotmail o donde más le guste y utilicen esa cuenta. ¿Sí? Yo ya tengo una cuenta de correo, voy a buscar APIC Trial. ¿Sí? Voy a elegir alguno. Podría usar el Welcome to IBM API Connect Trial. Bueno, escojo ese, que es básicamente un poco la información de, de qué se trata el trial, que es el anuncio de que está disponible, que lo vamos a poder utilizar, etcétera, donde dicen algunas de las cosas puntuales que tengamos en cuenta, o sea que está corriendo en AWS, que el trial lo podemos utilizar por 30 días o hasta que lleguemos a las 100.000 API calls. ¿Sí? Básicamente es la única limitante que tiene. Y lo que vamos a tener que ir es justamente ahí, a Welcome to your IBM API Connect Trial. Ahí hay un montón de ejemplos que pueden ser útiles, muchos de los cuales son los que vamos a estar usando. Bueno, y ahí tenemos el sign up para IBM API Call. Entonces, hagan lo que yo les recomiendo. Utilicen una dirección de correo. Yo creé apic wksruben@hotmail. Creen una password con mayúscula, minúscula y un carácter especial, como mínimo 12 caracteres. Y nombre, apellido, de dónde están, número telefónico, nombre de la compañía, lo que quieran, completen ahí. Y lo que va a suceder es que para levantar el trial les van a enviar un código a la cuenta de correo que han puesto. Entonces, obviamente, mantengan un tiempo la cuenta de correo. Entonces, en algún momento les va a llegar un correo. El correo, honestamente, llega a donde sea. Hotmail depende de cómo esté de ánimo, lo manda a, a junk email. Sí, esta vez cayó a junk email. A veces cae al inbox, o sea, depende cómo se le ocurra. Ponen el código y una vez que ponen el código va a empezar a construir la infraestructura donde va a estar corriendo API Connect. Entonces ahí esa infraestructura es la que nosotros vamos a estar consumiendo durante todo el workshop. Recuerden, la única limitante que tiene esta infraestructura son los 30 días o las 100.000 llamadas de APIs, lo que ocurra primero. Y la otra limitante que tiene es que no podemos jugar mucho con los gateways. Los gateways son los que están en la nube y no se puede hacer mucho más que eso. Obviamente eso es una limitante de esta infraestructura y de esta implementación. Si esto lo quisiéramos hacer en el IBM Cloud, esa limitante no existe. Y si ustedes lo quieren instalar en su propio data center o lo quieren instalar como una infraestructura como servicio donde se les ocurra, tampoco existe esa limitante porque uno puede tener mayor control de los gateways y demás. Lo próximo que normalmente yo recomiendo una vez que podamos entrar al, a la aplicación, o sea, a la interfaz, es invitarse a la cuenta de correo que ustedes utilizan normalmente. Y de esa manera ya se olvidan de la cuenta que estamos utilizando. Pero bueno, eso como ustedes quieran. O sea, yo para mí es mucho más fácil invitar justamente ahí. Pongo mi dirección de correo, me doy todos los roles para tener acceso a toda la aplicación y me invito para ya no estar dependiendo de mi cuenta de correo temporal de Hotmail. Sí, me invito y en algún momento va a llegar un correo y cuando llegue ese correo acepto el correo y a partir de ello ya me logueo con esa cuenta en particular. O sea, mi cuenta que uso todos los días. Bien, en algún momento vamos a recibir el correo al que hay que presionar el Join Now
para que nos dé la bienvenida y que podamos ya acceder al tenant que tenemos de trial de API Connect. A grandes rasgos, en esta primera etapa, la idea de este primer video es justamente llegar a este punto. Ya en el próximo video vamos a adentrarnos en el uso de la herramienta y cómo conectar nuestra aplicación contra API Connect. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ahí tienen mi dirección de correo por cualquier duda o sugerencia que tengan. Los espero para el siguiente video. Gracias.